Bueno, seguimos en el living y vamos a hablar de lectura. Este es un momento muy esperado siempre por nuestros televidentes. En este caso recibimos a Pablo Bierzi. Él obviamente es un gran autor, muy reconocido en nuestro país, que viene con El niño que heredó el silencio. Este es su último thriller, esta novela, bueno, que relata hechos sumamente dolorosos, pero qué importante que exista estos textos, que se puedan hablar, ¿no? Que podamos traerlos. Sobre todo pensando en tiempos atrás, la novela nos lleva de un tiempo al otro, y también hace esta referencia de cómo hoy sí se habla de esto, ¿no? Y en otros momentos, cuando hablamos de abuso, y sobre todo abuso infantil, sexual, quedaba tapado. Así que bueno, gracias por estar acá. No, Juan Pablo, un placer estar contigo en el living y en Canal 5. Me encanta. Amo este canal. Bien, qué bien. Está No buenísimo. es de hoy, ¿eh? Claro. No es de hoy. Bueno, ¿cuándo surge este proyecto, no? Porque Sí. ustedes siempre tienen mucho en la cabeza, después pasa la pluma, después pasa... Buena pregunta. Lo he hablado en estos días. Yo tengo un archivo, en la computadora un archivo que además lo copio en mis discos duros, porque es mi único tesoro que tengo. Claro. Y son temas inconclusos. Y tengo uno que se titula El acoso, que es esto, ¿no? En las, no sé, 5 o 6 variantes que intenté desde hace más de 10 años. O sea, es un tema... ¿Por qué, Juan Pablo? Porque es un tema que yo tengo claro, que yo soy persona de dos, todos somos de dos tiempos, pero yo soy de dos tiempos claros en el tema del abuso y la violencia contra los niños. Hoy se sabe, 1 de cada 2 niños en el mundo, dice UNICEF, o sea, 1.000 millones de niños de entre 12 y 17 sufren violencia. Claro. Antes esto no se sabía. Entonces yo soy de dos tiempos, yo soy de la época donde del abuso sexual infantil no se hablaba, ocurría a mi lado, de los dos lados, abusados y abusadores. Y abusadores, claro, que quizás hasta vos en alguna vez se jactaban de ciertas cuestiones. El abusador, en general, los que yo he conocido son muy seductores, son muy cancheros, Claro. muy cancheros, con mucho desparpajo, porque son grandes manipuladores. Claro. Y consiguen disimular todas las emociones. Entonces tienen un manejo de la situación interpersonal, más cuando están con unas personas más jóvenes, superlativa. Entonces yo viví eso de niño, adolescente y joven, sé de personas abusadas muy cercanas, Claro. como las balas picaban cerca, y conocía a los abusadores, y nadie decía nada, y cuando yo intentaba... Pero a la vez nadie hacía nada, pero es la diferencia entre lo válido y lo vigente. Aparentemente estaba vigente, pero no estaba tan válido en mi cabeza porque yo me daba cuenta que eso era una locura. Claro. No sabía todo eso que después, cuando fui leyendo, lo aprendí, que el perpetrador o el abusador permanece en la psiquis del niño como un parásito que para quitártelo, que te distorsiona completamente el desarrollo. Claro, además en la etapa, ¿no? Esa. Te agarran, en la novela yo pongo el caso más extremo, Sí, de entre 6 a 6 y 12 años, Claro. que es como un clásico a la vez. De 6 a 12 te estás moldeando y pongo la peor escena. Todo esto, Juan Pablo, porque lo hago como thriller psicológico, que es una forma de, a través del misterio, el suspenso, la intriga, las vueltas de tuerca, no es dulcificar la historia, pero disimular la crueldad, porque si no es demasiado claustrofóbico. Claro, para los lectores también. Para el lector. Claro. Es por eso que demoré tanto tiempo, porque lo que me pasaba es que yo tenía claro que tenía que describir, porque además yo lo sé, desgraciadamente lo sé, no es una confesión. Sé cómo es las etapas, la extorsión, cómo funciona. Entonces mi dilema era, ¿lo describo en forma cruda o dulcifico la versión? Y al final yo me daba cuenta, esto es mucho tiempo, y en aquel momento, hace 10 años, yo creo que no estaba la sociedad, los lectores, dispuestos a creer, ni siquiera a creerle a un niño. Hoy, como dice UNICEF, somos la primera generación de adultos que habla de este tema en un programa de televisión. Entonces, cuando encontré que lo podía narrar desde el punto de vista del thriller psicológico, o sea, del suspenso, la intriga, casi como un policial, eso disimula lo doloroso. Claro, entiendo. Aunque te parezca, digo... Sí, comprendo. Y ¿entendés? se ve así cuando lo vas leyendo, se siente. Y no hago concesiones, porque otra cosa que algunos me decían cuando lo estaba haciendo, yo hablaba con amigos, ¿no? Y me decían, pero estás haciendo entonces concesiones para... Si no, yo no hago concesiones, yo simplemente utilizo un género
que me permita hablar de cosas duras. Claro. De repente otro género sería demasiado, insisto, un túnel donde no ves la luz. Entonces es muy difícil para que el lector se torne cómplice. ¿Cómo llevarla? Algo que también, bueno, sucede en el thriller y sucede en la vida, ¿no? Esto de gran cantidad de los niños o niñas abusadas se da dentro de las familias. 80%. ¿No? Eso también. Y cómo se genera esa confianza. Recién lo que decías, tal cual, justo el libro nos va llevando por un vínculo que va pasando por etapas diferentes. Exacto. Y donde aparece ciertas, esas cuestiones seductoras de cómo te engaño también. Claro. Ese era otro dato que no podía soslayar. O sea, si el 80%, eso se sabe. Se sabe todo. A ver, la Convención de los Derechos del Niño es de 1990. UNICEF nace en 1946, o sea, es todo muy nuevo. Muy nuevo, claro, estamos hablando de 30 años. De ahora, somos la primera generación de adultos, como decía recién, que habla de este tema. Entonces, el thriller psicológico te permite y el tema es como si fuera la esencia de lo que es el suspenso, porque lo que hay es una asimetría siempre en todo abuso sexual infantil. Hay una asimetría gigantesca entre el abusador, que es mayor, que en el 80% de los casos es de la familia o muy vinculado con la familia. Entonces la asimetría es exponencial porque no es un adulto versus un niño de 6 años, de 7 o de 8. Es un adulto plenipotenciario porque es de la familia o es muy allegado a la familia. Entonces, si el niño se atreve, esto está demostrado desde hace muy pocos años. Claro. Cuando se atreve, por eso que solo el 15% salen a luz. Cuando el niño se atreve a relatarlo, lo que generalmente encuentra en la familia, y por eso yo pongo el peor escenario, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, lo que encuentra es reticencia. Claro. No te habrás confundido, porque, claro, yo otro día veía que lo recomiendo, el documental de Woody Allen, Allen versus Farrow, que sobre este tema tiene 4 años. O sea, nadie le creía a la niña Dylan Farrow, que tenía 7 años, que ella acusa que Woody Allen, que era el padrastro, abusaba. Nadie le creyó, nadie nunca. Entonces, y uno tiene que ponerse en la situación del padre o de la madre, es que el niño esté declarando o relatando el abuso del abuelo, por ejemplo. Claro. ¿Qué significa que eso salga a luz, que vaya a un fiscal, que vaya a la policía, que vaya a un hospital? ¿Qué significa todo eso? Es una implosión. Ahora, es una implosión. La familia revienta, pero tenemos que... Y además la sociedad estigmatiza a esa familia. Pero lo que quiero en esta novela, lo que a mí me encantaría es que ese estigma se pierda, porque es mejor que implosione a que no pase nada y eso quede devastando, produciendo lo que se llama un colapso emocional en un niño que queda con el parásito, como decíamos, para adentro. Entonces, ¿qué es mejor? La situación es perversa de cualquier manera, pero ¿qué es mejor? ¿Abrir el absceso o retenerlo y guardarlo adentro? No, sin lugar a dudas, porque ahí aparece este silencio, ¿no? Que es tan protagonista en este thriller. Y que, como dicen los psicoterapeutas, los silencios, esos secretos, son tóxicos. Hay un autor americano... Te destruyen. James Penn Baker habla de la escritura terapéutica y la escritura expresiva. Que él se da cuenta que incluso que los abusados, cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a escribir, cuando el abusado empieza a escribir, claro, que de hecho, que es lo que hace en mi caso, o sea, en el caso acá es el niño está narrada en primera persona y es como si estuviera escribiendo, porque está escrita por el abusado. Claro, que él... bueno, no podemos spoilear tanto, pero que eso que tampoco se anima quizás a decirlo, más bien es a través de ahí donde... A través de la escritura y poco a poco, porque lo que dice Penn Baker es que lo que hace la escritura, el proceso racional de escribir, vos que sos del oficio, te ordena las emociones que son de por sí caóticas. Las emociones, nosotros le ponemos nombre, tristeza, angustia, depresión, pero en verdad no tienen nombre. Tenés que... ¿Cómo describís una emoción? Es muy complejo. Tal cual. Escribir lo que sucedió es como ordenar algo, ese caos que son las emociones. Y ese proceso ya de por sí es terapéutico. Claro, hasta sanador. Sin ninguna duda. Pongo un ejemplo que me parece fabuloso porque es nuevo, tiene 5 años y la película tiene 3 años. La novela, que es un libro de no ficción, pero medio novelado.
El consentimiento, de Vanessa Springora, que ella cuenta, es una francesa que un famoso escritor, Gabriel Masneff, uno de los principales escritores franceses, abusó de ella, y lo defendía en programa de televisión, la pedofilia. Claro. En Francia, a los intelectuales son dioses. Intocables. O sea, intocables, son dioses. En el 77, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Henri Foucault, todos defendieron a unos pedófilos. Esto yo me acuerdo, o sea, no me lo contaron. Claro. Entonces, en el 2020, Springora escribió un libro donde relata cómo fue violada, porque a los 3 años sos violada, a la vista y con la complacencia de la sociedad francesa. Y lo escribe en el 2020 y la película la hace en el 2022. Hace 3 años, Juan Pablo, o sea, no es hace 50. Claro. Y recién ahí le cae la ficha, es como lo del Me Too con Weinstein. Recién ahí a este autor que siempre defendió la pedofilia y que Francia lo amparó, lo premió, lo editaba Gallimard, o sea, era un dios. Recién ahí cayó el ostracismo, digo, es un delincuente, o sea, el ostracismo terminó viviendo en Italia, fuera de Francia, los libros ya no se publican en Gallimard, no gana más premios, pero es lo menos que puede ocurrir. Este hombre destruyó un montón de vidas. Y esto es nuevo, tiene 5 años. Sí, es muy reciente. Algo que también relata en la novela es justamente, nos habla de estas personas con tanto poder, porque acá justamente en este extremo también es un ultrapoderoso, esto donde el poder, esas personas con tanto poder a veces no tienen ni siquiera los límites, como trascienden por arriba de los límites, ¿no? Eso en el caso mío es una metáfora, o sea, yo sé que para los ojos de un niño el abusador es todopoderoso, aunque sea un don nadie en el sentido de que sea, no sé, no tenga un imperio económico, pero para él es todopoderoso. Entonces, para que quede más gráfico, eso yo ya lo sé de tanto que leí sobre un tema que me parece fascinante porque es una asignatura pendiente, como te decía, que la traigo desde la infancia y la juventud. Entonces, para que quede más claro, el perpetrador, en el caso de la novela, es todopoderoso también en lo económico, en lo social y en la época. Claro. Yo lo pinto, el abuso es en los años 60. Donde el todopoderoso, yo me pasé mi juventud en esos años, o sea, yo la tengo, sé clarito, por eso es una novela que va a salir en Hispanoamérica, en España, en febrero, pero lo pinto, es en Uruguay porque es donde yo me sé manejar para algo tan delicado como este tema, y narrado como un thriller psicológico, con cierta fluidez. O sea, yo conozco los aromas del bar ese, el Mariño Bar, yo conozco los olores porque... Sí, lo tenés muy fresco, sabés. O sea, me manejo como pez en el agua porque mi objetivo, esa frase que a mí me encanta, que es con el hiperrealismo. Vos tenés todos los elementos de la realidad para llegar a la esencia, para llegar a la verdad, y si llegás a la verdad... la historia se torna universal, o sea, la lee un polaco o un inglés. Yo creo en eso me lo enseñó Juan Antonio Bayona, con quien somos amigos y que trabajamos mucho, y que tenemos un proyecto, ojalá que salga, otro tema completamente diferente. Pero eso me lo enseñó él, el hiperrealismo de Pablo. Tenemos que tener toda la minucia de esto que está pasando, cómo está vestido Juan Pablo, cómo son los zapatos, qué desayuno, todos los elementos no se van a ver, porque ahí llegamos a la verdad. Claro, todo eso es el marco, ¿no? Es el marco, porque el lector o el espectador lo aprende. Claro. Y detrás de todos esos detalles está la verdad y detrás está la esencia, y eso es universal. Y el lector o el espectador de una película aprende eso. Claro. Y yo, él me lo puso en palabras. Yo en el fondo hacía lo mismo porque yo soy obsesivo. Y en esta novela es todo el detalle. Lo hacía Flaubert cuando escribió Madame Bovary. Madame Bovary iba a tomar unos trenes y él se fue a... Es una novela. Y él sabía los horarios de los trenes, o sea... Claro, la posta. Pero la posta. Claro. Y muero si me equivoco en cómo es el Cadillac, ¿viste? El Cadillac del 57. O sea, yo fui a hablar con los especialistas en autos clásicos para ver cómo pone la palanca de cambio. Tú dirás, qué tontería. No, pero tal cual que es lo que eso te sostiene, está buenísimo. Eso me da a mí un margen de certidumbre de que yo puedo trabajar los temas sensibles y muy dolorosos porque yo estoy cubierto de que lograr la complicidad del lector, que es el objetivo de lo que hacemos, nos dedicamos a esto. A todos nos gusta contar historias, a todos nos gusta la creatividad, pero algunos trabajamos más para conseguir la complicidad del lector.
Está buenísimo. Y si se logra la hipnosis o cautivarlo con una historia verosímil, honesta, en el sentido de que no estás haciéndole trampas, o sea, si yo te hago giro de tuercas, pero no te puedo trampear, que es un tema delicado. Yo no te puedo contar una cosa acá y después te voy a decir lo contrario, no. Te tengo que ir llevando de una manera que tú confíes en mí, en el lector, en el que está escribiendo. Sin duda, y qué difícil además también, porque esto que te lleva a dos tiempos, a dos momentos, también tiene... Los dos momentos son importantísimos, Juan Pablo, porque todos los que... esto también... basta ver, vuelvo a la película de Woody Allen. Sí. Dylan Farrow declaró contra Woody Allen en el 92. Está grabado, lo grabó Mia Farrow, tiene un video. Pero la serie esta de HBO, creo que es, o de Netflix, tiene 4 años. Claro. O sea, 40 años después. O sea, el 40 años no es arbitrario. Es que son el parásito... lo tenés adentro y necesitas muchísimo tiempo. Es como me pasó a mí, o sea, yo estoy en ese tema con el acoso hace muchos años y me costó mucho trabajo poder darlo a luz, o sea, no es que requiere una maduración, pero requiere hay que ralentizar las emociones para poder dar que germine este tipo de obra. Tal cual. Y me parece que son necesarios, ¿no? Creo que estamos hablando de 40 años atrás, hoy que estemos hablando, que esto que decías, en un programa de televisión, tenernos presentes, tener un libro, si será necesario, para quizás cualquier persona que esté sufriendo o haya sufrido, que tenga la necesidad de hablarlo, para al menos ese parásito lo que más pueda sacarlo, ¿no? Lo que te decía hoy, Gabriel Masneff en Francia, que es un país particularmente muy especial porque a los intelectuales, como decíamos hoy, están en otro nivel, no son humanos, son sobrehumanos. Defendía la pedofilia en un programa de televisión. Claro, o sea, en los programas de televisión hasta hace 10 años, no en el siglo XIX, cuando los niños eran propiedad de los padres. La evolución es increíble. Hoy ese número que dije al comienzo de UNICEF, que 1 de cada 2 niños sufre violencia física o psicológica. Esta es la más perversa, porque el abuso sexual es físico y psicológico. Y los números también son terribles. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 varones sufrió algún tipo de abuso sexual. Números de UNICEF, o sea, números duros. Claro. Entonces, el tiempo era imprescindible y yo puse eso en 1.40 porque yo sé claramente que en los 60, cuando yo tenía la edad que tenía, no existía, y ahora, 40 años después del 69, que es el 2003, ahí se empezó a hablar. Hoy en el 2025 lo vemos todos los días. Sí, tal cual. Sí, por eso las estadísticas, los números también son tan recientes, ¿no? No tenemos de otra parte. No hay. Y como dicen también los que estudian esto, Save the Children o UNICEF, está subdeclarado. O sea, esos números, que el 80%, claro, o que solo el 15% sale a la luz, está subdeclarado. Es lo que tenemos, o sea. Tal cual. Bueno, ¿ya están las librerías? Sí, está toda la librería. ¿Presentación? Sí. Mañana, bien, en la Feria del Libro, con Jorge Bafico, que es un psicoanalista. Sí, le mando un abrazo. Un capo. Un capo, y muy interesante también siempre entrevistarlo y conversar con él. Sí, aparte ya hemos tenido presentaciones juntos, y con Julián Ubiría, que es un tremendo editor, bien, que es el editor de Penguin Random House. ¿En qué horario se acerca la gente? A las 19 horas en la Sala Roja de la Intendencia. Mañana están todos invitados, es entrada libre. Hoy me preguntaba una persona si es entrada libre. En realidad no era de acá de Uruguay. Bien, pero bueno, está buenísimo que eso destacarlo, ¿no? Que sí, tengamos me parece esa oportunidad. La feria, pero aparte el libro tiene esa cosa de que vos... Si te llaman, a mí al menos, no sé, estoy o en Uruguay, sí, yo he tenido libros en muchas partes, por suerte. Si me llama un grupo de personas, mira, somos 12, yo voy, o sea, claro, el libro es como una especie tiene un vínculo con los lectores que es distinto, que no necesitas un gran número, voy igual, con un compromiso. Qué bien eso, creo que eso habla también de tu profesionalismo y tu entrega, ¿no? Pablo, muchas gracias por venir. Juan Pablo, me encantó además hablar contigo y me encantó que sepas de qué estamos hablando. Por favor, es un gusto recibirte y bueno, ya saben, a buscar el libro en las librerías para, ¿por qué no?, ingresar en este universo, conocer, que creo que nos hace bien, es importante para nuestra sociedad. Hacemos una pausa y seguimos en el living.